Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Para compartir pantalla. Me confirman, por favor, si es que se ve. Sí, profe, se ve. Muchas gracias. Bueno, luego de estar viendo la semana pasada, ¿no es cierto? Todo lo que es referente a los procesos de la minería, cómo funcionan, cómo se extrae el cobre y todo lo que las etapas que tiene que pasar para llegar a la venta internacional. Em, También vimos lo que son las leyes referentes al ámbito laboral, ¿verdad? Las prestaciones que tiene la ley 16744, dos decretos supremos que tienen que ver con el área laboral y las clasificaciones de los tipos de accidentes que nos podíamos encontrar, el uso correcto de implementos de seguridad, ¿verdad? A modo de resumen de la semana pasada. Y el día de hoy lo que vamos a ver son todo lo referente a emergencia y primero auxilio en un ámbito general, no solamente en el laboral. Vamos a definir qué es una emergencia y es básicamente una situación inesperada la cual requiere de una acción inmediata a fin de evitar cualquier tipo de daño o pérdida significativa, algún daño a las personas, ¿no es cierto? Algún tipo de herida o lesión significativa y pérdidas también para indumentaria o equipos que tengamos en algún lugar de trabajo, una casa, por ejemplo, que no se quemen los equipos. Estas emergencias pueden ocurrir y surgir en cualquier momento y bajo distintas circunstancias, por lo cual es bastante importante estar preparados para reconocer este tipo de emergencias de una manera rápida y así poder tomar todas las acciones que son necesarias para tratar, en la medida de lo que se pueda, el minimizar y el controlar situaciones. Por lo cual una preparación adecuada o instruirse previamente puede ayudar a reducir significativamente estos daños. Frente a la emergencia, desarrollamos lo que son los procedimientos de emergencia, que básicamente son un conjunto de instrucciones claras o un paso a paso, ¿verdad?, que se debe seguir durante cualquier tipo de incidente para garantizar la seguridad de todas las personas involucradas. Y bueno, estos procedimientos también incluyen, ¿verdad?, lo que son la activación de las alarmas o los sistemas de emergencia del lugar en el que nos encontremos en ese momento. ¿Qué importancia tiene? Bueno, tener estos procedimientos bien definidos nos ayuda a mantener un orden y una calma bajo una situación crítica, o sea, nos ayuda a pensar de una manera racional, calmada, no entrar en pánico. Si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer ante una emergencia, dónde ir, a quién acudir, a quién llamar, podemos hacerlo de una manera más calmada y evitar el riesgo que se genera cuando uno entra en pánico. Pasos básicos y generales con los que cuenta la mayoría de los procedimientos. Primero tenemos una fase de detección y reconocimiento, que es el primer paso, es obviamente identificar qué emergencia está sucediendo, ya sea darse cuenta que está saliendo humo o escuchar algún ruido, una explosión, o ver que alguien está actuando de una manera distinta, se ve mal. Tenemos una fase de análisis que tenemos que ver el entorno y qué está sucediendo. La activación de alarmas, una vez que sabemos qué está sucediendo, es crucial activar todas las alarmas para alertar a todas las personas que se encuentran en un área determinada y dar inicio a todo lo que son los procedimientos. La respuesta inmediata, tomar las primeras acciones necesarias, actuar de forma rápida, tal como evacuar el área,
proporcionar primero auxilio de ser necesario o intentar, si es que tenemos las capacidades, de contener algún tipo de fuego pequeño antes de que se convierta en incendio. Evaluación y evacuación, decidir si es necesario evacuar el lugar y hacerlo siempre de manera organizada, lo más rápido posible, evitando entrar en pánico, siempre siguiendo las normas y las reglas de los procedimientos. Un ejemplo básico de procedimiento de emergencia: la persona que va a detectar la emergencia tiene que dar aviso a una línea de mando inmediatamente superior, ya sea un supervisor o cualquier personal del área, no solamente en un rubro minero, ¿verdad? Y estas personas ya de un cargo superior se van a encargar de activar todo lo que son los sistemas de emergencia y llamar a las cuadrillas necesarias. ¿Qué roles y responsabilidades tenemos nosotros frente a una emergencia? Cada persona tiene un papel fundamental. Algunos, dependiendo del lugar, podrían ser designados como guías responsables al momento de la evacuación. Otros podrían estar encargados de hacer el conteo, el chequeo del personal. Y en este tipo de acciones, la coordinación y lo que es la comunicación son clave para poder tener así una respuesta eficaz ante este tipo de situaciones. Dependiendo de qué la originan o de cómo se forman, se pueden clasificar en distintos tipos las emergencias según su naturaleza. Los más comunes incluyen lo que son emergencias del ámbito médico, ambientales, de seguridad, de incendios. Y dentro de las emergencias médicas que podemos ver, tenemos, por ejemplo, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, lesiones graves, quemaduras. El saber reconocer todos estos síntomas y qué acciones debemos tomar nos puede ayudar no solo a impedir que se agrave algún accidentado, sino también como a salvarle la vida a alguien. En incendios tenemos el conocer los distintos tipos de incendios, de qué manera se propagan y cómo puedo yo prevenir o incluso extinguir algún tipo de incendio o de amago de incendio, dependiendo de qué tenga a mano para poder hacerlo. El estar familiarizado también con las alarmas y qué significan cada una. Y obviamente saber todo lo que son los protocolos de evacuación en cualquier caso de emergencia, saber identificar las rutas de escape, tener conocimiento de en mi lugar cuáles son las zonas de encuentro designadas, saber cómo responder a todo este tipo de alarmas que nos van a avisar en caso de alguna emergencia. Tenemos distintos tipos de alarmas, ¿no es cierto? Están diseñadas para alertar que está sucediendo algo inusual o algo que pueda poner en un potencial riesgo a las personas que están en algún lugar. Y estas pueden ser de tipo sonora, por ejemplo, cine, sirena, cualquier elemento auditivo, visuales, luces intermitentes, vibratorias también, por ejemplo, las alarmas de los celulares que tenemos como cuando hacen pruebas de alerta de tsunami o de terremoto. Y por lo general estas vienen todas acompañadas de la mano porque no es tan difícil ponerlas todas juntas. Entonces tenemos sonora, visual y vibración al mismo tiempo. Y están diseñadas precisamente para alertar a las personas y darles tiempo para que puedan actuar de una manera rápida y efectiva. Cada tipo de alarma tiene un significado específico dependiendo del tipo de alarma y del lugar donde se encuentre o de donde se dé la alarma, como por ejemplo el de evacuar algún edificio, buscar refugio, apagar equipos peligrosos. Y es importante que todas las personas entiendan y sepan el contexto y para qué se va a utilizar cada alarma. Tenemos también fuegos e incendios. ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre tener fuego e un incendio? ¿Son iguales? ¿Son lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre un fuego y un incendio? Puede ser el tamaño, profe.
que un fuego puede ser más pequeñito, el incendio ya está hablando como de categorías más grandes, algo que necesitáis como un equipo de emergencia, o bombero, algo parecido a algo así. Ya, perfecto. Exactamente como dice su compañero. Bueno, el fuego en principios físicos es una reacción química de combustión, la cual produce calor, luz y gases. Y un incendio ya es un fuego, pero de gran magnitud que se propaga muy rápidamente, causando daño a las propiedades, al medio ambiente, poniendo en riesgo las vidas humanas. También se pueden iniciar por diversas causas, causas comunes, fallos eléctricos, descuido humano, condiciones ambientales. La gran diferencia, básicamente, como bien explicado su compañero, un fuego es algo que recién está iniciando, es algo que si yo tengo los elementos o sé cómo hacerlo, tengo la capacidad de apagarlo, de extinguirlo. Sin embargo, un incendio es cuando un fuego ya se sale de control. O sea, no tengo medio por el cual yo, una persona, un simple mortal, puedo llegar y apagarlo, sino que, como bien dicen, tengo que llamar a personal especializado con un equipo necesario para tratar de combatir el incendio. Entonces, básicamente el fuego es algo pequeño que está recién iniciando. También se le conoce como amago de incendio. Es algo que potencialmente yo tengo la capacidad de extinguir o de evitar si tomo las reacciones o las precauciones necesarias y reacciono inmediatamente. Sin embargo, cuando ya se sale de control, es un incendio. Es algo que yo como persona simple no puedo controlar y ya necesito de una brigada especializada, los bomberos o cualquier tipo de asistencia ya entrenada para eso. Causas comunes que tenemos de fuegos o incendios, tenemos de origen eléctrico, que pueden ser causadas por instalaciones eléctricas que estén defectuosas, que estén viejas, que no tengan un mantenimiento adecuado, que no sigan un reglamento adecuado, que sean inadecuadas las protecciones de un hogar, por ejemplo, o las dimensiones del cableado, que no soporten la energía eléctrica que va a pasar por ellos, sobrecalentamiento. Tenemos fricción, ¿verdad? En todas las partes móviles, no solamente en maquinaria, en cualquier parte móvil que esté un cuerpo frotándose con otro, produce calor por roce y esto puede causar inflamación, por ejemplo, de lubricante, chispas mecánicas que se generan al golpear piezas metálicas entre sí con otros materiales duros. Por ejemplo, tenemos un esmeril, saltan chispas y si tenemos un objeto inflamable cerca, puede rápidamente iniciarse el fuego. El pasto también puede iniciarse por medio de chispas. Una de las más comunes en bosques tenemos los cigarrillos y los fósforos, colillas de cigarrillo y fósforos que son tirados despreocupadamente sin tomarse el tiempo de verificar si es que realmente se apagaron. Ignición espontánea, otro tipo, resultado de una reacción química en la que se genera lentamente calor por medio de alguna oxidación de una materia orgánica, bajo ciertas condiciones ambientales también. Debido a superficies calientes, un calor proveniente de calderas, de hornos, de escapes, pueden encender materiales combustibles, chispas de combustión, fragmentos encendidos provenientes de incineradores, hornos de fundición, chimeneas. Llamas abiertas también, uso indebido de mecheros, sopletes, fraguas, quemadores, la cocina incluso. Cortes y soldadura, las partículas que saltan de cuando estamos soldando, sobre todo al arco, son material incandescente a altas temperaturas que pueden provocar algún tipo de fuego. Y también tenemos electricidad estática, cuerpos en roce generan energía y estos cuando no tienen conexión a tierra se producen chispas, que en las condiciones adecuadas pueden llegar a inflamar algún tipo de combustible. Tenemos un elemento esencial que se comprende dentro de lo que es la generación del fuego, que es el denominado triángulo del fuego. Este nos habla de que se necesitan tres elementos principales para que se genere o exista la condición
en la que se vaya a generar fuego. El primero es el combustible, que es el material que va a arder. Como su nombre lo indica, va a actuar como combustible para que el fuego siga sucediendo. El oxígeno, que va a alimentar esta combustión. Y el calor, que es el encargado de iniciar y mantener la reacción. Si alguno de estos tres elementos se elimina, el fuego no puede existir. Si falta alguno de estos tres elementos, no va a haber una reacción de fuego. Acá tenemos ejemplos de los combustibles que podemos encontrar, como por ejemplo, como bien dije, son materiales capaces de arder. Puede ser el papel, madera, textiles, benzina, algún tipo de lubricante, solvente, azufre, sodio, entre otros. Hay muchos. Básicamente, casi cualquier material tiene la capacidad de arder. El calor, que es necesario para iniciar esta reacción, para que un combustible arda, debe recibir el calor suficiente. Es decir, que cada material inicia su combustión a una determinada temperatura. Dependiendo del tipo de material que estamos hablando, es la cantidad de calor que necesitaría para iniciarse la reacción del fuego. Y tenemos por último el oxígeno, que es fundamental para mantener esta reacción, para mantener el proceso de combustión. Y la mayor fuente natural que tenemos está propiamente tal en el aire, o sea, esa condición se cumple en cualquier lugar de la atmósfera, ya que tenemos una concentración de oxígeno en el aire de aproximadamente un 21%. Entonces, siempre tenemos presente la condición de oxígeno. Puede que haya algunas situaciones en particular en que no esté presente. Sin embargo, en todo el resto del mundo, esta arista del triángulo siempre está presente. Nos falta alcanzar el calor adecuado, dependiendo del tipo de combustible, para que se genere la reacción en cadena y tengamos fuego. El triángulo del fuego. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para iniciar el fuego? Y no estamos hablando de unos fósforos. Hoy te queremos hablar del triángulo del fuego. Para que se produzca el fuego, es necesaria la presencia de tres elementos básicos. El primero, el oxígeno. El segundo es la temperatura. Y el tercero, un material combustible. Es decir, que se pueda prender. El oxígeno está presente en el ambiente y hace parte del aire que respiramos. Algunos materiales contienen oxígeno en su interior. La temperatura es el calor o energía de activación necesaria para elevar la temperatura del material combustible, la cual puede estar dada por una chispa, un cortocircuito, una llama ya encendida, entre otros. El combustible es cualquier material capaz de arder o prenderse. Estos pueden ser sólidos, como la madera, el papel, las telas y el plástico. Líquidos, como la gasolina, el queroseno y los disolventes. Gaseosos, como el gas natural, propano, butano y el hidrógeno. Así como algunos metales que también pueden encender, como el magnesio, el titanio y el litio. Recuerda que para que exista un incendio, debe haber presencia de estos tres elementos. Ahora que ya conoces los elementos que componen el triángulo del fuego, realiza acciones seguras para evitar que una emergencia se pueda presentar. Ahora tenemos también las maneras que tiene el calor para transmitirse de un medio a otro. El calor siempre se transmite desde los objetos que tienen una mayor temperatura hacia los que tienen una menor temperatura. Y se dividen principalmente en tres. La conducción, en la cual la transmisión de calor se va a dar de un cuerpo a otro por medio de un contacto directo entre ambos cuerpos. La convección es una transferencia de calor a través de fluidos, ya sean humos, gases, vapores, el aire, líquidos.
los cuales pueden ascender debido a diferencias de temperatura o diferencias de densidad con respecto a su entorno. Y la radiación es una transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas cuya intensidad depende de la temperatura del cuerpo que las esté emitiendo. Y estas, a diferencia de las otras dos, no requieren de un medio físico que la transmita. Ahora, ¿alguien me puede dar un ejemplo de transmisión de calor por conducción? La madera, profe. Ya, la madera. Perfecto. ¿Algún otro ejemplo de transmisión de calor por conducción? Yo tengo una taza caliente, por ejemplo, y la tomo. El calor va a ser transferido directamente hacia mi mano. Podríamos decir que es transmisión de calor por conducción. Ahora por convección. ¿Algún ejemplo de la transferencia por convección? Tenemos, por ejemplo, el aire acondicionado o los sistemas de enfriamiento también. El aire acondicionado me enfría el aire y el aire frío realiza lo mismo con todo el aire que esté en algún cuarto cerrado. Entonces, a través de los fluidos, ya que el aire también es considerado un fluido, tenemos transferencia de calor a través de convección y radiación. Un ejemplo básico sería el sol. La luz solar, ¿no es cierto? El sol nos va enviando eh, su onda electromagnética o sus fotones y estos viajan a través del vacío, por lo cual no necesitan un medio físico que los transmita. Y al llegar acá, obviamente, al chocar con nosotros, con cualquier objeto, se transforma en energía y se libera en forma de calor. O también tenemos de radiación cualquier metal que se calienta a altas temperaturas y queda incandescente. Eso también se considera, ese metal también transfiere energía por medio de radiación. Acá, por ejemplo, tenemos una transmisión por conducción. Si yo tomo una vara de metal y la meto directamente al fuego o hago que entre en contacto con un medio a altas temperaturas, directamente la energía va a fluir hacia el objeto con menor temperatura. Por convección tenemos, no sé, una fogata, fuego, una llama que calientas el aire alrededor y el aire alrededor también va moviéndose, ¿no es cierto? Empieza un flujo y a encontrarse con distintas corrientes entre aire caliente y aire frío. También es un principio básico de por qué se generan los tornados. Cuando dos corrientes de aire a distinta temperatura se encuentran, se empiezan a perseguir y generan los tornados. Esa transferencia de calor es por medio de convección. Y cuando tenemos, por ejemplo, metales incandescentes, también hablamos de una transmisión de calor por medio de radiación, o el ejemplo del sol que les daba anteriormente. ¿Qué medidas generales tenemos de prevención contra fuegos o incendios? En áreas eléctricas tenemos que se deben de cumplir con las normas vigentes de servicio eléctrico y también con el diseño de instalación, la mantención y el uso que se le dé a las instalaciones eléctricas. Los materiales que sean combustibles o inflamables, combustibles son casi todos los materiales, deben mantenerse lejos de los procesos que signifiquen o que impliquen trabajos con altas temperaturas. Mantener una buena ventilación
y ordenamiento en las bodegas donde se almacenan combustibles. Si yo tengo, si yo no tengo un buen orden, tengo bastantes cosas amontonadas en algún lugar, o tengo el piso con basura, con papeles, y ocurre algún tipo de fuego, eso fácilmente puede desencadenar o hacer mucho más fácil que aparezca algún tipo de incendio. Establecer obviamente una prohibición de encender o mantener fuegos y de fumar en ciertas zonas con alto riesgo de incendio. eh, Desarrollar también programas de mantención preventiva con el objetivo de eliminar o, en su caso, controlar el recalentamiento de las piezas o partes mecánicas que estén en roce, ya que, como vimos, la fricción también genera calor y puede afectar a cualquier material fácilmente inflamable. Y mantener un orden y aseo en todos los lugares de trabajo siempre es una buena forma de evitar, en caso de que haya algún fuego, que se propague rápidamente por el lugar. Dentro de los fuegos también tenemos distintas categorías, son básicamente 5, y las categorías se diferencian o se dividen dependiendo del material combustible el cual va a arder en esta reacción del triángulo del fuego. Tenemos las clase A, las cuales implican materiales combustibles sólidos, como lo pueden ser el bien mencionado la madera, el papel, el cartón que ocupamos en los asados, plásticos también caen dentro de esta categoría, lo que son distintos tipos de tela, ¿verdad? Luego tenemos la clase B, y esta implica líquidos inflamables, como pueden ser la gasolina, la parafina, cualquier tipo de sustancia líquida. em, que sea altamente inflamable, algún tipo de alcohol, por ejemplo. Estos caen dentro de la categoría B cuando el combustible que se utiliza es un líquido inflamable. Luego tenemos la siguiente categoría, que es la categoría clase C. Esta categoría involucra todo lo que tenga que ver con equipos energizados o que la causa de ignición del fuego haya sido producto de la energía eléctrica. Como podemos ver en la imagen, podría ser, ¿verdad? Algún enchufe que esté demasiado viejo, que esté en malas condiciones, o que los cables o las conexiones internas del enchufe estén haciendo contacto, se junte el fase y el neutro, va a cortocircuito, y esos cortocircuitos también me generan bastante elevadas temperaturas, por lo que si el material que está circundando esa instalación es madera, por ejemplo, se va a incendiar inmediatamente. Tenemos la clase D, la cual implica metales combustibles o que en las cuales el combustible principal que se utiliza son metales o minerales también en otros casos, como por ejemplo el magnesio. Acá podemos ver una particularidad que tienen este tipo de fuegos, dependiendo del tipo de mineral, el tipo de llama que podemos encontrar, el color, el potasio, el cobre, el cesio, el boro, el calcio. Donde podemos ver en una actividad común que tenemos nosotros este tipo de fuego de clase D que se usa en eventos, de repente en celebraciones, en Año Nuevo. ¿Qué parte podemos ver este principio del fuego de tipo D? Como podemos ver en la imagen, que tiene varios colores. Los artificiales, Precisamente en los fuegos artificiales se utilizan distintos tipos de metales y minerales, precisamente por esta particularidad que tienen y que dependiendo del tipo de metal que se utilice para generar el fuego o la explosión en este caso, va a ser el color en que se va a tornar la llama. Entonces lo utilizamos en los eventos para los fuegos artificiales. Y por último tenemos las clases K, o los fuegos de tipo K, y estos involucran prácticamente lo que son aceites y grasas utilizados en la cocina. Em,
una grasa animal, por ejemplo, un aceite vegetal, o cualquier elemento que sea altamente inflamable y que sea utilizado en una cocina. ¿Sabía que existen diferentes clases de fuego? El fuego es una combustión caracterizada por una emisión de calor, acompañada generalmente de humo y llamas. Pero no todos los fuegos son iguales. Varían según el tipo de material combustible. Clase A. Se da en materiales sólidos combustibles como madera, papel, caucho, plásticos y tejidos. Clase B. Fuegos en líquidos combustibles como aceites, gasolina, pinturas y plaguicidas, o en gases como el butano. Clase C. Involucran equipos con conductividad eléctrica, por ejemplo los provocados por cortocircuitos en cables o tomacorrientes. Clase D. Son fuegos en objetos que contienen metales como el magnesio, titanio, circonio, litio y sodio. Clase K. Fuegos en utensilios o áreas de cocina que involucren aceites y grasas animales y vegetales. Si debe atender un inicio de incendio, busque un extintor y revise la etiqueta para comprobar que funciona para ese tipo de fuego. Nunca ponga en riesgo su vida. El extintor únicamente se debe utilizar en principios de incendio. Centro de Salud Ocupacional y Gestión Preventiva, UNED. ¿Sabía? Y ahí nuevamente recalcamos con un poco más de ejemplo, ¿verdad? Cada una de las cinco categorías que tenemos del fuego, las cuales se dividen en letras, ¿verdad? A, B, C, D y K, dependiendo del combustible el cual va a estar presente en esta reacción, es la denominación y la clasificación en la que va a caer finalmente el tipo de fuego. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con algún tipo de incendio en la casa, cocinando, en la pega, en el trabajo? Y bueno, así como también tenemos el triángulo del fuego, eh, para poder controlarlos, tenemos un conjunto de medidas que podemos tomar a fin de disminuir o eliminar los efectos que se puedan producir. Y como en el triángulo del fuego tenemos tres elementos, también tenemos tres métodos de extinción del fuego. La primera tenemos extinción por enfriamiento, método que consiste en absorber o eliminar el calor del cuerpo que está en combustión, disminuyendo así la temperatura necesaria para que arda y así eliminar el proceso de combustión. Puede ser, por ejemplo, extinguir un fuego de madera con agua, con tierra, con algún elemento que bloquee la temperatura y así romper este triángulo del fuego. Tenemos la extinción por sofocamiento y ahora nos vamos hacia abajo en la parte del oxígeno y este método consiste en disminuir a cierto punto o en lo posible eliminar el oxígeno del aire presente en el entorno del material en combustión. Extinguir un líquido inflamable con espuma, por ejemplo, o cubrir con una tapa de una olla un sartén que está en llamas, poner un paño húmedo también en algún tipo de fuego. Lo ideal es tratar de sofocar, como también se le dice, a, a esta reacción de fuego que tenemos, quitándole la parte del oxígeno y así logramos eliminar el fuego o controlarlo debidamente. Y por último también tenemos la eliminación del combustible, segregándolo del proceso de combustión. Por ejemplo, el desconectar el regulador de un balón de gas al producirse una inflamación si los quemadores quedaron prendidos en la cocina. Cuando estamos cocinando, ¿no es cierto? Nosotros damos el gas. Cuando queremos cortar el fuego, lo que hacemos es cerrar la llave de paso del gas. Así eliminamos el combustible, que en este caso sería el gas, y el fuego de la cocina prácticamente se apaga. Si nos falta un solo elemento de este triángulo,
no tenemos fuego. Y así como hay distintos tipos de fuego y distintos tipos de medidas de extinguirlo, tenemos distintos tipos de extintores. Un extintor de agua, por ejemplo, que nos puede ser útil en este caso solamente para los fuegos de clase A. Extintores de espuma, que nos pueden servir para fuegos de clase A y clase B. Extintor de polvo químico seco, que nos pueden servir para fuegos de clase B y C o fuegos de clase A, B y C, que es un multipropósito, que es uno de los más comunes que podemos encontrar. Y otros extintores que ocupan químicos más especializados también sirven para fuegos de clase A, B y C, dependiendo del sector donde vamos a estar o los riesgos que podemos tener o el tipo de materiales que vamos a estar trabajando en algún lugar, el tipo de extintor que nosotros debiéramos tener. En alguna sala eléctrica nosotros debiéramos tener siempre uno que cumpla, por ejemplo, con la categoría C. ¿Sabía que hay extintores para cada tipo de fuego? Los extintores son elementos portátiles que ayudan a contener principios de incendios. Cada extintor está diseñado para uno o varios tipos de fuego. Extintor tipo A. Ayuda a combatir el fuego causado por sólidos combustibles. Extintor de dióxido de carbono. Usado en fuegos por líquidos combustibles, gases y en equipo eléctrico. También para este tipo de fuego se puede usar el extintor de polvo químico tipo BC. Extintor de polvo químico seco ABC. Ayuda a combatir el fuego causado por sólidos, líquidos combustibles y por objetos con energía eléctrica. Extintor Alotrón 1. Óptimo para fuegos clase C o centro de datos. Además es amigable con el ambiente porque no deja residuos. Extintor tipo K. Instalados en algunas cocinas que trabajan con volúmenes altos de aceites y grasas animales y vegetales. Nunca ponga en riesgo su vida. El extintor únicamente se debe utilizar en principios de incendio. Centro de Salud Ocupacional y Gestión Preventiva, UNED. Y ahí vimos distintos tipos de ejemplos de extintores que podemos emplear. Y así como tenemos distintas 5 categorías de tipos de fuego dependiendo del combustible que esté presente, también tenemos como contramedida distintos tipos de extintores. Algunos son multiusos que sirven para más de un tipo de fuego y otros son específicos dependiendo del área que necesitemos trabajar. Siempre tener en consideración que estos sirven solo para amagos de incendio o cuando el fuego recién está iniciando. Y como bien mencionaba aquí en el video, lo ideal no es poner en peligro nuestras vidas y si vemos que se sale de control, simplemente evacuar o seguir el procedimiento de emergencia. ¿Sabía que hay extintores? ¿Alguna duda con lo anterior con el fuego? Vimos una emergencia que era, ¿no es cierto? Algo que ocurría repentinamente, que teníamos que actuar de una manera rápida, eficaz, mantener la calma y los tipos de fuego, así como también los tipos, las maneras que tenemos para extinguir cada tipo. ¿Todo claro hasta ahora? Entonces ahora vamos a continuar con lo que es referente a primeros auxilios. ¿De dónde viene este concepto? Bueno, los primeros auxilios apunta al conjunto de acciones simples, eh, directas y otorgadas en el mismo sitio del accidente o incidente por personas comunes y corrientes. Estos no son ni técnicos de salud, ni profesionales, ni doctores, pero sí cuentan con algún tipo de conocimiento mínimo, conocimiento previo sobre cómo reaccionar y cómo actuar frente a cualquier tipo de emergencia. Esta acción de primeros auxilios es temporal, tiene que ser rápida y obviamente
de emergencia y solo debe durar hasta que la víctima no presente algún tipo de riesgo vital o lisa y llanamente llegue el personal de salud adecuado y capacitado. Lo que buscamos con los primeros auxilios es mantener a la persona accidentada en lo más estable posible por el tiempo hasta que llegue el personal encargado. Y obviamente siempre debemos dar aviso. Y siempre obviamente de esta primera atención que nosotros como personas normales podamos brindar, esta persona o la persona accidentada, si somos uno mismo, nosotros también, debemos ser evaluados por un centro médico y un centro asistencial especializado para eso. Propósitos que tenemos son la prevención de los accidentes, em, capacitaciones del personal para que pueda actuar con base en estos conocimientos, prevención y evitar que las lesiones que sufre alguna persona se hagan más graves y el transporte adecuado de personal. Las actitudes que por lo general tiene el público frente a emergencias, tenemos que un 20% actúa con confusión, que bordea la histeria. Un 60% tiene una actitud de indiferencia frente a algún tipo de emergencia. Y solo un 20% del público actúa con calma y un buen juicio y actúa con rapidez frente o al presenciar algún tipo de emergencia. ¿Por qué creen ustedes que tenemos una indiferencia tan alta al momento de enfrentarnos a una emergencia? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las causas o qué pasa por la mente de las personas? Puede ser porque una persona como común y corriente no tenemos idea qué hacer en caso de un accidente. Sí, precisamente, ¿verdad? El no estar seguro de lo que tenemos que hacer, de si lo vamos a hacer bien o no, pues no estar seguro de si hacemos algo, si vamos a empeorar las condiciones de la persona, son una de las grandes causas por las cuales la gente tiene una gran indiferencia. Y tampoco está mal, a veces es mejor no tomar acción directa con la persona accidentada y así evitamos empeorar la situación. Sin embargo, siempre tenemos la opción de ayudar. ¿Cómo podemos ayudar si es que no vamos a interactuar directamente con la persona? Haciendo uso de todos los sistemas de emergencia que tengamos o llamar a la brigada, llamar al 911, llamar a los bomberos o a la organización y brindarles la mayor cantidad de información que nosotros podamos. Y eso también es una gran ayuda para una persona accidentada. Bienvenido al curso de Introducción a los Primeros Auxilios Básicos. Iniciaremos con el primer tema, protocolo inicial. En este video revisaremos la importancia de observar y saber identificar qué elementos nos darán información para reconocer una escena segura y no estar en riesgo al brindar primeros auxilios. Activar el sistema médico de urgencias y realizar tu evaluación primaria. Recuerda, tu seguridad es primero. Para reconocer que una escena es segura, es importante que observemos con detenimiento para identificar cualquier riesgo potencial de seguridad. ¿Y cómo evaluamos nuestra escena? Utiliza tus sentidos y observa lo que hay a tu alrededor. Escucha y presta mucha atención si hay alguna señal que pueda ponerte en riesgo, como el tránsito vehicular, fuego, armas, materiales explosivos, cables con corriente eléctrica, materiales tóxicos, fenómenos ambientales y etc. Si identificas alguna de estas amenazas, mantente alejado y es momento de activar el servicio médico de urgencia. No te conviertas en un lesionado más. Ahora, ya conoces cómo evaluar la escena. Sin embargo, también parte de tu seguridad es el uso de tu equipo de protección personal o tu aislamiento de sustancias corporales, el cual te ayudará a proteger tus ojos, tu nariz y tu boca durante las acciones que generen salpicaduras o líquidos como sangre, fluidos orgánicos y más. Hasta este momento ya conoces cómo evaluar que nuestra escena sea segura.
o qué elementos son importantes no dejar pasar y que contar con un equipo de protección personal ayudará a tu seguridad. ¿Qué nos falta? Es momento de hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la situación? ¿Cuántas personas son las lesionadas? ¿Qué lesiones les provocó? Muy bien. ¿Recuerdas que en el principio de tu video de bienvenida preguntábamos, ¿ya conoces el número único de llamadas de emergencia? Ahora es momento que tomes nota. En México, el número de emergencias es el 911. Al llamar a este número, un radiooperador te solicitará los principales datos de contacto y esto te ayudará a brindar la asistencia inicial. Es decir, un radiooperador te hará preguntas claves para identificar el tipo de emergencia y canalizará tu llamada a la corporación más adecuada. Al momento de realizar esta llamada, no te preocupes. En todo momento, el radiooperador te estará guiando y será muy importante que compartas la información que has observado y que obtengas de tu evaluación de la escena. Una vez que ya realizamos la evaluación de la escena, marcamos al número de emergencias si es necesario y observaremos si la persona que necesita ayuda se encuentra alerta. Es importante pedir su consentimiento o permiso para brindar los primeros auxilios. La principal acción de la evaluación primaria es identificar la condición actual de la persona lesionada o enferma. Para iniciar, es importante determinar si la persona responde a algún estímulo a través de los siguientes pasos llamados ABDI. A, de alerta. La persona alerta está consciente, me sigue con la mirada e interactúa con mi medio ambiente. B, verbal. La persona responde ante un estímulo verbal. Le puedo hablar y reacciona, abre los ojos o emite algún sonido en respuesta. D, dolor. Se aplica un estímulo como palmadas en los hombros para comprobar su respuesta. Y de inconsciente. La persona no responde a ninguno de los 3 estímulos anteriores. En caso de que hasta este momento aún no hayas activado el sistema médico de urgencias, es momento de hacerlo. Recuerda que los problemas relacionados con la pérdida sanguínea, la vía aérea y la respiración pueden llevar a la persona a la muerte en cuestión de minutos. Tu ayuda es muy importante. Puedes salvar una vida. De ahí podemos ver un resumen de cómo deberíamos actuar en las primeras etapas, los primeros pasos frente a cualquier situación de emergencia, el poner de acuerdo a nuestro entorno, ponernos seguros primero nosotros antes de empezar a ayudar a los demás y activar todos los sistemas de emergencia que sean necesarios. También tenemos, como lo hemos estado viendo, no solamente accidentes laborales, sino distintas clasificaciones de accidentes dependiendo de dónde sucedan. Tenemos los accidentes del hogar o domésticos, que es donde ocurre gran parte o la mayoría de los accidentes que tenemos. Y si bien la mayoría no son de extrema gravedad, em, sí afecta a víctimas inocentes, como pueden ser niños, mascotas presentes en el hogar. Y las lesiones más frecuentes son las quemaduras, y se dan básicamente en lugares donde trabajamos con temperatura, como lo pueden ser la cocina. Accidente de trabajo, como ya lo hemos visto desde un punto de vista legal, bajo las leyes y un punto de vista de seguridad, ¿no es cierto? Utilizando todo lo que son los EPP y los elementos de protección personal. Accidentes de tránsito, los cuales involucran algún tipo de movilización mecánica, ya sean en autos, en motos, en camiones, hasta en bicicleta podría ser. Las normas generales que deberíamos seguir en caso de algún accidente: la aproximación al sitio del suceso o del incidente, que es básicamente hacer un paneo, un análisis y una detección de los peligros del ambiente físico, si es que tenemos peligros físicos, químicos, eléctricos, sociales, antes de aproximarnos a algún sitio donde se haya producido algún tipo de accidente. Se debe evaluar, como veíamos en el video, el entorno, estar bastante atento, mirar, ver las situaciones peligrosas, cualquier tipo de riesgo que podamos tener al momento de acercarnos al lugar del accidente. El saber reconocer las lesiones, ¿verdad? Estar dispuesto a atender primero las lesiones más graves, más evidentes que pueda tener una persona,
despejar las vías aéreas, ya que ninguna otra acción va a ser de utilidad si es que el accidentado no es capaz de respirar, ¿verdad? El saber analizar qué es lo que le pasó a la persona, em, cuáles son las lesiones de mayor gravedad o si tiene algún problema cardiorrespiratorio. Primero ayudar en ese sector, ayudar a que la persona respire, que tenga pulso, a que esté em, con signos vitales antes de atender cualquier otro tipo de lesión secundaria. Cuidados básicos que debemos tener frente a este tipo de situaciones: ayudar en la respiración, si es que la víctima no lo puede hacer sola, eh, actuar haciendo una reanimación boca a boca, evaluar la actividad cardíaca, verificar la presencia de pulso, observar si es que tiene algún tipo de sangramiento, hemorragia o incluso signos de shock. Y algunos de estos signos podrían ser ojos sin brillo en las pupilas, ojos sin brillo, pupila dilatada, respiración irregular, inclusive náuseas, vómitos, pulso débil, que tenga la piel pálida, fría o esté demasiado húmeda. Son signos que nos pueden dar información de qué está sucediendo con la persona. También debemos hacer lo que se denomina evaluación de algún daño neurológico, que esto ya es más difícil de detectar a simple vista, por lo cual em, mediante este método abreviado ABDN que tenemos aquí, hay varios, depende del el nombre que tome, son las siglas. Sin embargo, este método se encarga o nos ayuda de identificar qué nivel de daño neurológico podría tener una persona, que es algo que no podemos ver a simple vista. La letra A nos dice que hay que estar, si la persona está alerta o en vigilia, o verificar si la persona está consciente, ver si responde lógicamente, si no está divagando o diciendo cosas sin sentido, si sabe dónde está, si sabe qué ocurrió. Son indicios de que la persona está bastante alerta y consciente de lo que está sucediendo. Si responde a estímulos por voz cuando se le habla, o si responde a estímulos dolorosos. En caso de que veamos que no está consciente, que no puede hablar, si es que su cuerpo tiene alguna reacción a un estímulo doloroso que nosotros podamos generar, por lo general presionar con algún lápiz, algún palito entre las falanges o las falanges del pie, o punzar en alguna zona del cuerpo con algo puntiagudo también puede generar reacciones, y eso nos da información de que está reaccionando a estímulos. O si ya no hay ninguna de las respuestas anteriores, ya es un caso más crítico en el que hay que tener asistencia profesional lo antes posible. Cuidados básicos: observaciones en personas que están inconscientes. Obviamente, si hay una pérdida de conciencia, se puede sospechar que hubo un traumatismo a nivel de la cabeza. Si tiene decoloración de los labios, eh, podemos tener una sospecha de intoxicación o falta de oxígeno o que no está respirando bien. Saliva espumosa, sanguinolienta, puede ser síntomas de epilepsia. Obviamente también tenemos los movimientos erráticos que tiene una persona con epilepsia. Y si tiene una respiración anormal o ruidosa o obstruida, significa que tiene problemas con las vías respiratorias y no está pudiendo eh, obtener el aire que necesita de manera correcta. En caso de náusea o vómitos, debemos poner a la persona con la cabeza en posición lateral para así facilitar lo mismo en caso de que tenga vómitos, para facilitar que salga todo el líquido sin que se ahogue o se tape u obstruya en la vía respiratoria. En caso de algún problema respiratorio, por ejemplo, a las personas con asma, de repente se les recomienda acostarse con la cabeza levantada en 45 grados para así facilitar el ingreso de aire en los pulmones y que puedan respirar mejor. Obstrucciones de la vía aérea, fletar la cabeza hacia atrás para así nuevamente mejorar todo lo que la respiración de la persona y pueda hacerlo
de una manera más cómoda. En caso de shock, poner los pies en alto, más alto que el cuerpo, se recomienda en 45 grados, y mantener al accidentado en una posición horizontal, con la cabeza a nivel del cuerpo, si es que sabemos que no ha tenido lesiones de gravedad a nivel craneal. Si es que ha tenido algún tipo de contusión en la cabeza, lo ideal es no levantar los pies, ya que la sangre va a ir directamente, o se va a generar una mayor presión sanguínea hacia la cabeza. También tenemos importante mantener la temperatura corporal de la persona, obviamente sin acalorarla, sin ponerle muchas cosas de más. Tratar de aislarla del suelo, en el caso de que esté mojado o frío, cubrirlo y abrigarlo si la temperatura ambiental está baja. Y si hace mucho calor, también tratar de desabrigarlo. Lo ideal es mantenerlo lo más cómodo posible. Y si no sabemos realmente cómo fue el accidente, lo mejor es tratar de no moverlo y dejarlo en la posición en la que está. Guardar la calma, no actuar precipitadamente, no ponerse nervioso, tener una actitud tranquila dentro de lo posible, lo cual nos va a permitir pensar con más claridad y no demostrar confusión o inseguridad frente al accidentado, ya que lo va a poner nervioso a él también. Y en caso de no estar solo, de estar acompañado o que haya más personas en el lugar, mandar a alguien a llamar a la ambulancia, pedir ayuda. Lo importante, nunca abandonar o dejar solo al accidentado. Si estamos solos y tenemos que prestar ayuda, primero debemos llamar a emergencias y luego debemos prestar auxilio a la persona. Si estamos con alguien más, alguien puede encargarse de llamar a las organizaciones o a emergencias, mientras que otra persona se encarga de ir a auxiliar directamente al accidentado. No dar por ningún motivo algún tipo de líquido o alimento. No se justifica ningún tipo de lesión, eh, aunque la persona diga que tenga sed o hambre. No se justifica porque no sabemos qué problema puede tener a nivel interno, daño en algún órgano, por lo cual no hay que darle ningún tipo de líquido o algo que pueda ingerir. Tratar en lo posible de mantener a todas las personas curiosas, alejados del accidentado, pedir que colaboren y mantener al accidentado lo más tranquilo posible para que tenga espacio suficiente y se sienta cómodo. Impedir, si es que se puede, que el accidentado, y si las lesiones son de gravedad, que el accidentado vea sus propias lesiones. Esto va a hacer solamente que la persona se ponga más nerviosa, que se estrese mucho más, se preocupe más, lo cual no va a ayudar en nada en su condición. Y nuevamente mantenerlo de la forma más cómoda, física y emocionalmente, dándole apoyo y soporte en la manera en que podamos. Tenemos casos frecuentes, por ejemplo, desmayo, caso de una persona caiga repentinamente al suelo o en cualquier lugar que pierda la conciencia. Algunos de los síntomas que podemos tener frente a esta situación son que la persona experimente mareos justo antes del desmayo, que la persona tenga una sensación de debilidad, de falta de fuerza, sobre todo en las extremidades inferiores, alteración en la visión, que vea borroso, que se le nuble la vista, que pierda el foco de la vista, que tenga taquicardia o que de la nada empiece a pulsar mucho más rápido el corazón, sudoración excesiva en manos, pies, frentes, el sudor frío, o incluso podemos tener que tenga náuseas o vómitos. Son síntomas comunes de un desmayo. Ahora, si la persona no presenta signos vitales, debemos hacer lo denominado RCP o una reanimación cardiopulmonar. Bienvenido a este segundo tema.
Reanimación cardiopulmonar, solo con las manos, del curso Introducción a los primeros auxilios básicos. En este video aprenderás a identificar un paro cardiorrespiratorio, los pasos para realizar una RCP solo con las manos. De acuerdo con estadísticas del INEGI, las enfermedades del corazón prevalecen como uno de los factores principales de muerte en la población mexicana. Es por ello que saber RCP solo con las manos puede ayudarte a salvar una vida. ¿Y tú, sabes qué es la RCP solo con las manos y cuándo se utiliza? Se realiza para suplir la función mecánica del corazón, es decir, el bombeo de sangre ante un paro cardíaco. Se realiza la RCP solo con las manos cuando la persona afectada o lesionada no responde a ningún estímulo y no respira o solo jadea o boquea. Consiste en compresiones torácicas efectivas, fuertes y rápidas, ininterrumpidas para mantener la circulación de los órganos vitales. Ahora recuerda, si estás acompañado, pide a alguien más que active el número de emergencias. En México es el 911. Solicita un desfibrilador externo automático y comienza a realizar la RCP solo con las manos. Si estás solo, activa el sistema médico de urgencias e inicia la RCP solo con las manos. Para realizar de manera correcta una RCP solo con las manos, debes exponer el tórax de la persona que requiere la atención, colocar tus manos entrelazadas en el centro del tórax sobre la mitad inferior del esternón. Al comprimir, recuerda mantener una frecuencia de entre 100 a 120 compresiones por minuto con una profundidad de 5 a 6 centímetros en adulto. Permite que el tórax se vuelva a expandir después de cada compresión. Si la persona no recupera el estado de alerta, continúa comprimiendo hasta que pueda ser relevado, es decir, que alguien continúe dando RCP hasta que llegue la ayuda profesional o hasta el agotamiento. Ante la llegada del sistema médico de urgencias, proporciónales el tiempo estimado durante el cual has brindado la RCP. Gracias por ver este video. Aprender a salvar vidas aplica para todo. Te vemos en el siguiente tema. Bueno, aquí vemos lo que debemos hacer en caso de que una persona o nos demos cuenta que alguien eh, no presente signos vitales o no presente pulso o no esté respirando. Lo que debemos hacer es inmediatamente, en caso de encontrarnos solos, ¿verdad? Llamar a los sistemas de emergencia y proceder a hacer lo que es la reanimación cardiopulmonar, que básicamente consiste en que nosotros con nuestras manos, poniendo nuestros puños sobre la caja torácica de la persona, es reemplazar las funciones que hace el corazón y los pulmones, que en este caso están detenidas por algún motivo en la persona, y nosotros vendríamos a reemplazarlos, cosa de que pueda seguir circulando la sangre y la persona pueda seguir supliéndose de oxígeno por el tiempo hasta que lleguen las personas capacitadas o los profesionales de salud que le pueden brindar apoyo y ayudarlo. ¿Qué acciones debemos tomar frente a un desmayo? Activar obviamente el sistema de emergencia, llamar a 911, bomberos, al hospital, poner a la persona en posición de seguridad, que básicamente ponerla de costado, pues si llega a tener algún tipo de vómito, el contenido no va a obstruir las vías respiratorias de la persona. Soltar en la medida de lo que se pueda cualquier ropa que sea muy ajustada al cuerpo, que le impida respirar o estar de una manera cómoda, tales como lo pueden ser las corbatas o algún tipo de bufanda o cuello de las camisas. Y en caso de que no recupere la conciencia, obviamente vamos a haber llamado en primera instancia a los servicios de emergencia. Y en caso de que la persona deje de respirar, iniciar inmediatamente lo que es la reanimación cardiopulmonar. Si la persona se recupera después de este procedimiento, de todas maneras tiene que ser evaluada en un centro de asistencia especializado para esto, un centro de asistencia médico.
Los síntomas cuando una persona tiene o entra en estado de shock pueden ser palidez, pulso débil y rápido, sudoración excesiva, piel fría y coloración azul en las extremidades o en los dedos. El accidentado se encuentra muy angustiado, no sabe qué pasa, está histérico, puede presentar bastante sed, vómitos o incluso la pérdida del conocimiento. ¿Qué debemos hacer? Nuevamente, como en cualquier escena de emergencia a la cual nos enfrentemos, tenemos que verificar que la escena sea seguro para nosotros también. Activar el sistema de emergencias, poner al paciente en posición de seguridad, una posición horizontal. Esta ayuda a que la sangre circule mejor y en caso de que no haya algún golpe en la cabeza y estemos seguros de ellos, elevar las piernas entre 20 y 40 centímetros. Y es recomendable no hacerlo si sufrió algún golpe porque nuevamente la presión de la sangre en las piernas va a ir directamente hacia el tronco superior y hacia la cabeza. Abrigar al paciente para impedir de que pierda temperatura corporal rápidamente, sobre todo si el paciente presenta algún tipo de hemorragia, la temperatura corporal baja drásticamente en cuestión de minutos, por lo cual es importante mantener al paciente abrigado. Tratar de que el paciente controle su respiración, que esté lo más calmado posible y obviamente trasladar urgentemente a un centro asistencial si es que la ayuda no puede venir en camino. Frente a lo que son heridas, podemos tener lo que son separaciones en la piel, ¿verdad? En los músculos, en la grasa de nuestro cuerpo. Generalmente son acompañadas de sangramiento. Lo que hay que hacer para atender este tipo de heridas son obviamente lavarse las manos para evitar cualquier tipo de infección. Lavar la zona del corte o la zona que presenta la herida con abundante agua. Importante, solo agua, no utilizar nada más, no poner jabón ni tampoco frotar con algún tipo de elemento, utilizar agua oxigenada ni nada. Solamente agua es lo recomendado. Intentar quitar también toda la ropa sucia circundante a la zona de la herida, debido a que una mala limpieza, ¿verdad?, puede llevar a una infección que agrave la herida. Aplicar presión con un apósito durante algunos minutos y una vez que se haya detenido el sangrado, si es que lo hubiera, no hay que retirar el apósito, sino hay que fijarlo con alguna tela adhesiva o colocar otro apósito sobre el primero que colocamos, ya que si retiramos el primero que pusimos, podemos hacer que nuevamente empiece a sangrar, ya que retiramos el taponcito que nosotros formamos en la herida. Estar atento a si la persona o la zona donde tuvo la herida presenta algún tipo de enrojecimiento o dolor cercano a la zona de la herida o un aumento de la temperatura que se puede generar en forma de fiebre. Hay que estar atento también porque este puede ser un signo de que la herida se infectó. En caso de quemadura, podemos darnos cuenta que alguien se quemó debido al enrojecimiento de la piel, obviamente acompañado de un dolor, de un ardor y también de inflamación, y lo que más salen son ampollas. Retirar, dependiendo de la zona del cuerpo donde se generó la quemadura, todo tipo de indumentaria, de accesorios, lo que son anillos, relojes, cinturones o cualquier prenda que esté ajustada, debido a que la zona se puede inflamar y después va a ser mucho más difícil de retirar todo este tipo de accesorios. Enfriar la zona quemada durante varios minutos nuevamente solo con agua fría sobre la lesión, nada más. Cubrir la zona quemada con apósitos estériles o en su defecto cualquier otro paño limpio para evitar que se infecte o entre en contacto con algo más. Y ya las quemaduras que son más graves de segundo y tercer grado o en zonas delicadas tienen que sí o sí ser tratadas en un centro de emergencia especializado.
¿Qué son los primeros auxilios? Son los procedimientos terapéuticos no profesionales urgentes aplicados a una víctima de accidente o enfermedad repentina en tanto llega el tratamiento especializado. ¿Sabes cómo actuar si tú o alguien cercano a ti sufre alguna quemadura? Verifica que no exista algún riesgo en el entorno, como por ejemplo fuego o alguna fuga de gas. Haz una vista panorámica del lugar, evalúa la situación e identifica si se trata de una quemadura de primer, segundo o tercer grado. Si es una quemadura de primer grado, la víctima tendrá enrojecimiento, piel seca, ardor e inflamación, ya que esta daña una capa superficial de la piel. Si tiene ámpulas, es una quemadura de segundo grado que afecta la segunda capa de piel. Una quemadura de tercer grado implica la destrucción de músculos, nervios, piel y huesos y no habrá dolor porque se destruyen las terminaciones nerviosas. Si la quemadura fue causada por fuego, remueve la ropa que no esté pegada. Enfría la zona quemada con agua a temperatura ambiente hasta que alivie el dolor. Cubre la zona con una gasa o una tela húmeda sin ejercer presión. Finalmente, cubre la gasa previamente colocada con otra gasa o una tela húmeda y limpia. Ya sea que la quemadura haya sido causada por el fuego, vapor, sólidos incandescentes como el carbón o algún metal caliente, electricidad, fricción, ácido o corrosivo, es importante que no apliques remedios caseros ni rompas ampollas. Para evitar las quemaduras te recomendamos mantener alejados a las niñas y niños de la cocina. No permitas que jueguen con fuegos artificiales, cerillos o encendedores. No realices trabajos de mantenimiento relacionados con electricidad si no estás capacitado. Mejor llama a un especialista. Si es una emergencia, llama de inmediato al 911 para enviarte los servicios médicos necesarios. Y aquí, como vimos, punto que nos puede servir de referencia es el dolor tenga la persona, ya que recordando, como bien salía en el video, con quemadura ya de tercer grado, de un grado mayor, también se queman o se dañan las terminaciones nerviosas, por lo cual, si vemos que alguien tiene una quemadura y la persona no siente absolutamente nada de dolores y la quemadura se ve fea, podemos rápidamente determinar que ya es de un grado mayor, de un tercer grado. Sin embargo, si aún presenta dolor, significa que no fue tan profunda, por lo cual, gracias a si la persona siente dolor o no, también nos puede ayudar a determinar el tipo de gravedad que fue la quemadura. También limpiar solamente con agua, como lo mencionamos, y todo el tipo de gasa que vayamos a utilizar para cubrir la herida tiene que ser preferentemente estéril o lo más limpio posible. Ante contusiones, podemos presentar obviamente dolor, algún tipo de hinchazón o inflamación, hematoma, ¿no es cierto? Por algún tipo de hemorragia, puede ser pequeña internamente, como son los moretones. Importante frente a las contusiones, las primeras 12 horas, eh, desde que tuvimos una contusión, se debe aplicar frío de forma intermitente, siempre cuidando de no dañar la piel. Se puede aplicar, poner hielo en una bolsita, ¿verdad? Y ponerlo durante 10 minutos, descansar un par de horas y después volver a ponerlo 10 15 minutos. Es una forma bastante eficiente de tratar con la hinchazón y la inflamación del sector y también disminuye un poco el dolor. ¿Por qué nos dice de tener cuidado con la piel? Porque si ponemos algo muy frío o directamente el hielo sobre la piel, el hielo o las sustancias demasiado frías también pueden quemar un poco la piel, por lo cual es siempre importante cubrirlo, ponerlo dentro de una bolsa o ponerle un pañito encima para que no haga contacto directo con la piel. Pero lo primero que se debe hacer ante una contusión o inflamación es aplicar frío, aplicar hielo. Y luego de las 12 horas en que se aplicó hielo o frío, se debe aplicar calor también de forma intermitente, cuidando nuevamente el no dañar la piel con algo demasiado caliente. En caso de luxaciones, que hace referencia a una dislocación, es una deformidad en algún tipo de articulación, la cual viene acompañada con un dolor intenso o impotencia funcional, o que no podamos mover la parte de nuestro cuerpo que se vio afectada o se vio luxada, o que se salió de su posición normal.
La víctima obviamente tiene que acudir a un sistema de urgencia lo más rápido posible porque se tiene que volver a colocar cualquier hueso o parte del cuerpo que haya salido de su posición normal. Hay que ponerla de vuelta. No mover la zona afectada hasta que reciba la atención adecuada. Lo ideal es tratar de inmovilizar en la medida en que se pueda para así frenar los movimientos involuntarios que podamos tener y así evitar dañarnos aún más. Por ningún motivo tratar de poner por cuenta propia nuevamente el hueso en la articulación, ya que al nosotros no tener los conocimientos médicos para hacerlo, podemos dañar articulaciones, los músculos que están circundantes, ligamentos o incluso vasos sanguíneos que se encuentren cerca, y al final lo único que vamos a terminar haciendo es empeorar la lesión que sufrió la persona, ya que también se pueden dañar los nervios que se encuentran en la zona de la luxación. Y como lo mencionábamos anteriormente, el poner hielo sobre la articulación lesionada que ayuda a reducir el dolor, calma el dolor y ayuda bastante con la inflamación. Y en caso de que haya algún tipo de hemorragia, ya sea externa o interna, el frío lo que hace es contraer los vasos sanguíneos, lo cual reduce cualquier tipo de hemorragia que pueda haber. En caso de presentar algún tipo de 15, nuevamente tenemos dolor en la articulación afectada, un aumento dependiendo del tipo de 15 o qué tan fuerte fue, es un aumento en volumen de la zona debido a inflamación, ¿verdad? Podemos presentar hematoma, una dificultad evidente para mover la articulación debido a que nos genera bastante dolor. Recomendaciones para los esguinces es, dependiendo del grado, reposo, evitar mover esa zona afectada y evitar utilizar la articulación, no cargarle peso, colocar siempre hielo primariamente en las zonas para disminuir así lo que es la hinchazón, la inflamación y el dolor. Y en lo posible tratar de inmovilizar la zona afectada y de mantenerla elevada sobre el cuerpo si estamos acostados. Elevar la zona si evitamos o ayudamos a que el riego sanguíneo hacia ese sector disminuya un poco, lo cual también va a disminuir la hinchazón y cualquier tipo de hemorragia o hematoma interno que podamos tener. Hemorragias es básicamente cuando la sangre se sale de su vaso sanguíneo, del vaso sanguíneo que lo está transportando. Procedimientos, acostar a la víctima, abrigarla y controlar su respiración. Tratar de que esté lo más calmada posible, ya que con esto logramos que sus pulsaciones también disminuyan, haciendo que la hemorragia sea más lenta. Si la hemorragia es externa, lo que se busca es comprimir con algún apósito, alguna venda. ¿Qué pasó, profe? Perdón, ahí hubo un problema de conexión de internet. Voy a compartir nuevamente.
pantalla. ¿Me apoyan ahí con el feedback si se ve la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Vale, vale. Vamos a continuar con lo que es el control de las hemorragias. Bienvenido a este quinto tema, atención inicial de hemorragias. De tu curso, Introducción a los primeros auxilios básicos. En este video conocerás qué es una hemorragia y los pasos iniciales para su atención. Comencemos. ¿Sabes qué es una hemorragia? Una hemorragia puede definirse como la pérdida de sangre de los vasos sanguíneos hacia los tejidos cercanos o al exterior. Una hemorragia puede ser interna y oculta o externa y obvia. Cualquiera es potencialmente peligrosa. Ambas pueden causar una emergencia mayor si no se atienden y manejan lo antes posible. ¿Y cómo atendemos una hemorragia? Bueno, estimados, vamos a continuar. Ahora con atención a fracturas. Lo estás haciendo muy bien. Bienvenido a este sexto tema, atención a fracturas de tu curso de Introducción a los primeros auxilios básicos. En este video conocerás la definición de qué es una fractura y los pasos para su atención. Comencemos. ¿Sabes qué es una fractura? Una fractura es la interrupción o pérdida de la continuidad del tejido óseo, es decir, la ruptura de un hueso. ¿Cómo se clasifica una fractura? Bueno, una fractura se puede clasificar en fracturas cerradas y fracturas abiertas o expuestas. ¿Cómo identifico una fractura cerrada? Bueno, una fractura cerrada es donde existe una ruptura del hueso, sin embargo, no atraviesa la piel. Algunos de los síntomas que pueden manifestarse en una fractura cerrada son hipersensibilidad, deformidad, hematomas, inflamación, crepitación ósea, incapacidad funcional y dolor. ¿Y cómo identifico una fractura abierta? Una fractura abierta ocurre cuando el extremo cortante de un hueso atraviesa la piel, lo cual puede ocasionar hemorragia. Y bien, ¿cómo debes atender una fractura? Para brindar los primeros auxilios ante una fractura, es importante que realices una correcta inmovilización. Antes de dar atención, recuerda evaluar tu escena, portar tu equipo de protección personal, activar el sistema médico de urgencias en caso de observar lo siguiente. La persona lesionada no responde, la hemorragia es muy abundante y de difícil control y continúa con tu evaluación primaria. A. En caso de que la hemorragia sea activa, tu prioridad será detener la hemorragia. B. Inmoviliza de manera manual la extremidad afectada para aliviar el dolor. ¿Y cómo lo hacemos?
restringe el movimiento de dos articulaciones más cercanas a la fractura. Para realizar la inmovilización puedes apoyarte en una férula, la cual puedes hacer con cartón o material moldeable pero firme. Mide la férula de cartón con la extremidad que se encuentre sana. Valora la sensibilidad, movimiento y circulación en la parte más lejana de la extremidad lesionada. Una vez que ya mediste la férula de cartón con ayuda de alguien más, coloca la férula en el sitio de la lesión. En un solo movimiento, llena los espacios sobrantes en la férula para prevenir el movimiento de la extremidad en su interior. Pasaje circular para fijarle la férula de cartón. Al terminar, revisa que exista sensibilidad y coloración en la extremidad más cercana del vendaje. Después de inmovilizar, considera con mucho cuidado elevar la extremidad, lo cual ayudará a disminuir la inflamación y el dolor. Es muy importante que en todo momento interactúes con la persona lesionada. Vas por excelente camino. Ahora ya sabes cómo dar atención a una fractura. Vamos con el siguiente video. Bueno, y como vimos en el video, las principales ayudas que nosotros podemos prestar en caso de alguna fractura son básicamente dos, a fin de no dañar más la articulación, sobre todo si no tenemos conocimientos médicos que nos respalden, que es detener cualquier tipo de hemorragia en la medida en que se pueda, como ya lo vimos anteriormente, y tratar de inmovilizar la zona afectada a fin de que la misma lesión no se vaya a propagar por el resto de la extremidad que sufrió la fractura, ya que requiere procedimientos complejos. Siempre hay que esperar por la ayuda del personal calificado para poder hacer cualquier otro tipo de acción. Lo único que podemos hacer nosotros son, ¿no es cierto?, esos dos puntos para tratar de evitar que empeore la situación. Tenemos intoxicaciones también, otro tipo de emergencia, en este caso por ingestión. ¿Cómo debemos actuar ante cualquier tipo de intoxicación? Comprobar nuevamente que la escena esté segura, mantener la calma, ver si hay conciencia en el afectado. Si el paciente presenta algún tipo de vómito o secretación, tratar de poner la cabeza nuevamente de costado para que sea más fácil la expulsión de estas secreciones. Si está inconsciente y respira, dejarlo en la posición de seguridad, tratar de aflojar y ponerlo más cómodo posible, abrigarlo. De ser necesario nuevamente hacer RCP y trasladarlo de manera urgente a un centro asistencial. Por inhalación, em, lo más importante es ver que la escena sea segura, por lo tanto nunca se debe atender la víctima en el lugar donde ocurrió la inhalación, si es que todavía está presente el agente patógeno que la ocasionó. Mantener la calma, seguir los mismos procedimientos, si se puede, sacar a la víctima del lugar, si es que nosotros no nos vamos a ver expuestos a lo mismo, ya que no queremos caer como una segunda víctima. Si es posible, cortar con la fuente que produjo la intoxicación, abrir ventanas y puertas del recinto del lugar para permitir una buena ventilación, mantener la temperatura corporal, hacer RCP de ser necesario y esperar a todo lo que son las brigadas de emergencia. Tenemos la conocida maniobra de Heimlich, que es cuando un cuerpo extraño se deposita y obstruye nuestras vías respiratorias. Nos ayuda a eliminar ese objeto extraño de nuestro cuerpo o del cuerpo de alguien más para así vuelva a retomar sus funciones respiratorias normales. ¿Cómo se debe proceder? Si la víctima está consciente,
Hay que colocarse detrás del sujeto, ubicar tus brazos alrededor de la cintura de la víctima, situar un puño contra el abdomen de la víctima, ligeramente por encima del ombligo, y luego con la otra mano apretar el abdomen de 6 a 10 veces, 6 a 10 repeticiones rápidas, con la suficiente fuerza para eh, realizar la compresión debida, para así poder desbloquear la obstrucción. Si la víctima está inconsciente y no presenta signos vitales, se debe iniciar la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo realizar la maniobra de Heimlich en adultos y niños? Es probable que alguien cercano a ti se pueda ahogar con algún alimento u objeto, como un trozo de carne o una pieza pequeña de algún juguete, y se obstruya su vía aérea sin poder respirar. La persona, al no poder hablar ni toser, se llevará las manos al cuello de forma instintiva, y para ayudarla es vital que sepas hacer la maniobra de Heimlich. Esta maniobra se aplica en adultos y niños mayores de 1 año. ¿Qué hacer? Pregunta, ¿te estás ahogando? Si la persona asiente, párate atrás, abrázala alrededor de la cintura, haz un puño con una de tus manos y envuélvela con la otra. Colócalas en el abdomen, entre las costillas y el ombligo. Presiona hacia adentro y arriba, fuerte y rápido. Repite el movimiento hasta que expulse el cuerpo extraño. Si pierde el conocimiento, llama a tu número de emergencia e inicia la maniobra de reanimación cardiopulmonar cuanto antes. Revisa la vía aérea cada vez que corresponda ventilar. Retira el cuerpo extraño si lo ves y alcanzas con tus dedos en pinza. No busques a ciegas, porque puedes introducirlo más. Si la persona es obesa o está embarazada, debes pedirle que levante sus brazos y hacer la maniobra en el tórax. Si la persona es muy alta, busca algo para subirte. Y si es muy baja, debes agacharte y así poder hacer la maniobra correctamente. ¿Qué hacer si estoy solo y me sucede a mí? Busca ayuda, alertando con ruidos y o golpeando algo. No intentes hacerte la maniobra tú solo, ya que es probable que no te resulte y pierdas el conocimiento. Si pides ayuda, otra persona podrá llamar al servicio de urgencia. Es importante que la persona sea evaluada en un servicio de urgencia después de la maniobra. Clínica alemana, si es tu salud, es la alemana. Eso era cómo realizar la maniobra en personas adultas, ¿no es cierto? Y ahora también es importante saber cómo realizarlo con menores, con niños, que son más pequeños, entonces un poco más complejo de realizar este tipo de maniobra. Hola, soy Carlos Torralba, enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital Niño Jesús de Madrid, y hoy vamos a explicar la desobstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño tanto en lactante como en un niño un poquito más mayor. Cuando hablamos de obstrucción de la vía aérea es que un cuerpo extraño se nos va en vez de hacia vía digestiva hacia los pulmones, digamos, y se queda impactado bien en la tráquea, con lo que obstruye completamente, o bien en algún sitio de la vía aérea, con lo que hay una obstrucción incompleta. En los niños, lo más habitual, juguetes pequeños con lo que están jugando o trozos de comida. Para evitar esto, hay veces que es muy sencillo. En un niño menor de 5 años no debería de comer frutos secos porque su capacidad de masticación y de deglución no está todavía muy desarrollada y es muy fácil que sea tragante. Y tampoco debería jugar con piezas pequeñas ni con juguetes pequeños. Las salchichas, por ejemplo, de Frankfurt es muy habitual. Hay que intentarlas cortar longitudinalmente para que no se queden redondas y no obstruyan trozos de comida, juguetes pequeños, lo que os he dicho. Bien, la forma de diagnosticarlo es muy sencilla porque es de aparición brusca, estando jugando o comiendo, y la señal universal del niño es que se echa la mano al cuello y que está tosiendo o que es incapaz de toser. Lo primero que tenemos que hacer, avisar pidiendo ayuda si hay alguien cerca, y si está tosiendo el paciente, si es una tos eficaz, lo que vamos a hacer es animarle a que tosa. Tose, tose. No hay que dar golpes en la espalda, no hay que hacer nada porque nada de lo que hagamos va a ser tan eficaz como su tos. En el momento en que ya la tos no es eficaz, está poniéndose un poco azul, vemos que la tos es muy superficial y no vale para nada, iniciamos las maniobras de desobstrucción. Si el paciente está consciente, un niño mayor de 1 año, lo que nos colocaremos en su espalda, pondremos este brazo sujetando el tórax, le echaremos hacia adelante y con el talón de mi mano le daré 5 golpes en mitad de las 2 escápulas, 5 golpes secos. 1, 2, 3, 4, 5. Si con esto no es suficiente, si no echo al cuerpo extraño, haré 5 maniobras de Heimlich. Con mi puño lo colocaré justo debajo del tórax, con la otra mano lo pondré encima y haré compresiones hacia adentro y hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Haré estas maniobras de 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales
hasta que eche el cuerpo extraño o hasta que el paciente se quede inconsciente. Si se queda inconsciente, le tumbaré en el suelo e iniciaré las maniobras de RCP básica. Si el niño está consciente, está tosiendo y vemos que es una tos eficaz, vamos a animarle a que tosa. Nada de lo que yo haga va a ser mejor que la tos que él va a producir para mover el cuerpo extraño. En los lactantes es muy habitual tender a cogerlo, agitarlo, menearlo. Esto, aparte que no conseguimos nada bueno, es bastante peligroso. Así que si está tosiendo, simplemente dejamos que tosa. Y en el momento que la tos sea ineficaz, que vemos que se empieza a poner azul, que esa tos ya no hace nada, es cuando le cogeremos y empezaremos con las maniobras para desobstruirle. En un lactante, lo que haremos es que lo cogeremos con un brazo, poniendo la mano en la cara y dejándole la cara y los ojos libres, y le colocaremos con la cabeza hacia abajo. Haré 5 golpes con mi mano entre las dos escápulas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y si no lo ha echado, le daré la vuelta y haré 5 compresiones. Esta vez no lo haremos en el abdomen por riesgo de lesión. Lo haremos en el mismo sitio donde hacíamos la reanimación cardiopulmonar. Entre las dos líneas intermamilares, con mis 2 dedos, empujaré hacia abajo y hacia arriba. 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Y así alternaré hasta que expulse el cuerpo extraño, hasta que se quede inconsciente. Le volveré a voltear. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si el niño se queda inconsciente, le pondré sobre un plano duro y empezaré la RCP básica. Bueno, podemos darnos cuenta que dependiendo de la fisiología, ¿no es cierto?, de la edad del paciente, de la persona afectada, son distintos los cuidados que tenemos que tener. No es lo mismo hacer la maniobra en una persona adulta, en la que sí podemos hacerlo con un poco más de fuerza, y hacerlo a una persona lactante o a un niño, donde debemos tener un mayor cuidado debido a que el uso excesivo de fuerza puede generar un daño mayor al que pueden tener con la obstrucción de la vía respiratoria. Bienvenido a este tercer tema, desobstrucción de la vía aérea, de tu curso Introducción a los primeros auxilios básicos. En este video aprenderás a identificar una obstrucción de la vía aérea, los pasos para ayudar y salvar una vida. Estás en una comida familiar y uno de tus primos se levanta bruscamente de la mesa, comienza a toser, todos se desconcertan y no saben qué hacer. Lo anterior es parte de algunas situaciones que pueden presentarse en la vida diaria. Se trata de una obstrucción de la vía aérea. ¿Qué es una obstrucción de la vía aérea? La obstrucción de la vía aérea se produce cuando un objeto o alimento queda atrapado en el conducto por donde pasa el aire que respiramos e impide que la persona pueda pasar aire de manera correcta o que no lo pueda hacer del todo. Las obstrucciones de la vía aérea las vamos a dividir en 2 tipos. Una obstrucción parcial, donde la persona todavía puede pasar aire, toser e incluso emitir sonidos. En este caso, lo primero que debes hacer es identificarte con la persona y pedirle su consentimiento para auxiliarla. Una vez que acepte tu ayuda, colócate a un lado de ella y solicita que siga tosiendo hasta que arroje el objeto por sí misma. Y así nosotros evitemos que esta obstrucción se convierta en una obstrucción total. Una obstrucción total es aquella donde la persona ya no emite sonido alguno y también su piel puede cambiar de color al estar más pálido o morado. Debes estar muy alerta ya que en cualquier momento puede perder la conciencia. ¿Y cómo puedes ayudar a una persona en este caso? Realiza la maniobra de desobstrucción de la vía aérea. Lleva a la persona a un lugar seguro. Coloca un pie por detrás de la persona. Rodéala con los brazos por la cintura. Pon la mano en forma de puño y coloca los 2 dedos por encima del ombligo de la persona. Cubre el puño con tu otra mano. El puño de manera firme realiza la compresión rápida hacia adentro y hacia arriba con el puño en un solo movimiento. Realiza las compresiones hasta que el objeto salga o la persona pierda la conciencia.
Si la persona queda inconsciente, realiza la técnica de reanimación cardiopulmonar RCP solo con las manos y activa el sistema médico de urgencias. Importante, al realizar la RCP, recuerda que después de 30 compresiones debemos de revisar la boca de la persona y observar si hay algún objeto que podamos retirar. En caso de hacerlo, retirarlo con la maniobra de gancho. De esta manera estarás salvando una vida. Gracias por ver este módulo. Vamos al que sigue. Bueno, y nuevamente recalcar que primero hay que evaluar cómo se encuentra el paciente o la persona. Para saber si todavía está tosiendo, no hay que efectuar ninguna maniobra, simplemente avivar a la persona que siga tosiendo, ya que el mejor método de defensa contra un objeto extraño que tiene en el cuerpo, y ya en caso de que veamos que no está respirando, que está cambiando de color, o que simplemente no está tosiendo porque no puede, ahí es solamente cuando debemos ejecutar esta maniobra. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo claro? Sí, está todo claro. Ahora les voy a mandar un link aquí al chat para que puedan ingresar, donde van a ver algunas preguntas que pueden ir respondiendo, si pueden ingresar por el celular, por el computador, por donde estimen conveniente. Me van avisando si logran ingresar al link, por favor. En su dispositivo les va a ir apareciendo, si está en el computador, en el celular, las distintas preguntas para que vayan ahí respondiendo.